Percy Medina, no sé si lo presento, no, ya no lo presento, porque es tan conocido Percy Medina, ¿no es cierto? Doctor Percy Medina, que actualmente es jefe de la misión para el Perú del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, está con nosotros. Él, como ustedes saben, el hombre clave, ¿no?, de transparencia, ¿no?, en todos los procesos electorales. Su voz y su mirada siempre ha sido importante para que la gente actúe de acuerdo a las normas, su vigilancia permanente, que hay que destacar. Y lo acompaña como invitado especial el doctor Ayman Ayoub. ¿Está bien pronunciado así? Sí, usted es abogado español de origen sirio, ¿correcto? Efectivamente. Y usted es el director regional para Asia Occidental y Norte de África de IDEA Internacional. Es decir, coincide la presencia suya, doctor Ayman Ayoub, con esta cumbre. Efectivamente. ¿No es cierto? Bien, para ambos la pregunta es, ¿qué tan importante puede ser para los países de América Latina, donde vivimos siempre a veces de manera poco estable la democracia, ¿no? Porque a veces se confunden situaciones y se generan alternancias de poder a veces bastante negativas, ¿no? No son democráticas todas, algunas son mucho más duras que otras, y a veces entramos al terreno de las dictaduras o de los gobiernos autoritarios. Qué importante puede ser para la democracia este tipo de eventos, este intercambio entre países de la Liga Árabe con los de América del Sur, aparte del asunto económico y financiero y comercial. Por supuesto. Buenos días primero a ustedes y a los oyentes de Radio Nacional del Perú. Francamente, creo que con los eventos que venimos viendo en el mundo árabe, en los diferentes países, algunos más conocidos que otros, evidentemente, o más presentes en los medios que otros, algunos con algunos resultados más tangibles, como hemos visto en Egipto, en Túnez o en Libia, por ejemplo, más que en otros países. Esos acontecimientos apuntan hacia, digamos, un deseo común de la juventud, de la calle árabe en general, de acabar con muchas décadas de tiranía, de opresión, de regímenes dictatoriales, de regímenes que de alguna forma usurpaban el poder y con ello todos los recursos de estos países. Por eso creo que esta cumbre, teniendo en cuenta la experiencia más bien reciente, ¿no?, de la región de América del Sur, de la mayoría de los países en esta parte del mundo, de unas transiciones más o menos exitosas hacia la consolidación de regímenes democráticos, viene, esta cumbre a tener lugar en un momento crucial, clave, muy importante para la región árabe especialmente, en lo referente a la oportunidad que les brinda a estos países para empezar a conocer un poco más a fondo estas experiencias, efectivamente, y su práctica diaria. Doctor Percy Medina, la pregunta que les formulaba era precisamente, tenía la connotación de acercarnos a esa realidad de la famosa primavera que se ha registrado en muchos países árabes, con revueltas, caída de gobiernos, caída de dictadores, caída de gente que ha menospreciado siempre la democracia o las libertades, ¿no es cierto? Han tratado de someter a sus pueblos con violencia y con poder. Obviamente acá, si bien ese tema será parte colateral del análisis, asume una vigencia, ¿no? Porque hay dos regiones en las que también nosotros hemos vivido por momentos, ¿no?, dictaduras casi sistemáticas, ¿no? Llega un momento, usted recordará, según ha leído la historia, en que casi todos los países de América Latina, por lo menos en América del Sur, todos eran regímenes militares, ¿no? Entonces hemos aprendido a que la democracia es el mejor sistema. Esto nos enseña a ambos lados. Definitivamente, y justamente lo que se busca es que con motivo de la cumbre el intercambio no sea solamente comercial y económico, ¿no? Se habla mucho de la cantidad de millones que pueden venir en inversión, de cómo nuestros productos pueden ser exportados al mundo árabe, pero convendría ver también cómo intercambiamos experiencias. Y de hecho América Latina hace 30 años inició una ola democratizadora que cambió totalmente el panorama de nuestros países.
en nuestros países, en general estábamos bajo dictaduras y hoy prácticamente todos están bajo regímenes democráticos. Entonces ahí hay una serie de experiencias que se pueden compartir. Y muchas veces cuando hablamos de procesos de democratización vemos a las democracias más consolidadas del hemisferio norte, ¿no es cierto? Entonces hay mucho de modelo, de experiencia desde el norte, pero no vemos que en el sur también se puede intercambiar. Los países del sur pueden generar experiencias de intercambio. Y de hecho IDEA Internacional promueve mucho eso, el intercambio sur-sur, es decir, que las experiencias de países de América Latina sirvan para África, para algunos países de Asia, que las experiencias también en el mundo árabe, por ejemplo, nos puedan servir a nosotros, porque cada quien tiene algún proceso que mostrar y alguna buena práctica que mostrar, y eso es lo que buscamos. Esta tarde habrá un diálogo entre el presidente de Túnez y el presidente de Uruguay, en el que esperamos que se hable también de qué cosa puede haber como lecciones aprendidas para consolidar la democracia en nuestros países. ¿Cómo podemos, digamos, cotejar de alguna manera la democracia como un concepto mundial cuando, hablando de los países árabes o, digamos, en estos sectores musulmanes, el trato, digamos, no es igualitario con el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Es la democracia, digamos, vista desde su perspectiva, ¿cómo se puede definir? Muy bien, uno de los argumentos, desde luego, que se han utilizado muchísimo, especialmente por los regímenes autoritarios alrededor del mundo árabe, precisamente ha sido eso, es la especificidad de la cultura y de los valores reinantes en una sociedad musulmana en lo referente a muchos temas que tocan muy en el corazón, ¿no?, del sistema democrático, como podría ser la igualdad o la equidad, ¿no?, en cuanto al trato de la mujer y los derechos de la mujer y su participación en el... Desde luego lo que nosotros intentamos propugnar, y creo que a través de encuentros como el que tenemos la oportunidad de ver estos días aquí en Lima, lo que se intenta propugnar es que hay valores universales que en los que realmente hay que basarse para la construcción de cualquier sistema democrático. A partir de ahí, a partir de estos mínimos que podríamos llamar denominadores comunes, que serían esos valores universales de la democracia, cada pueblo evidentemente tendría su propia tradición, sus propios valores. Aquellos que dicen que el Islam como tal, como religión, da un trato desigual a la mujer, creo que se confunden mucho y hacen una lectura más bien tergiversada o superficial. Desde una perspectiva occidental, en todo caso. Efectivamente. Y de allí creo que es muy importante lo que apuntó antes mi colega don Percy sobre ese intercambio sur-sur, porque estaríamos hablando de experiencias que tienen muchas similitudes, que comparten digamos muchas experiencias comparables y comparadas, ¿no?, que podrían ser de mutuo beneficio. No olvidemos que en muchas sociedades alrededor del mundo, si habláramos en concreto de la situación de la mujer viene sufriendo históricamente un trato desigual, por lo menos en cuanto se refiere a la participación política y el rol que tiene, ¿no? A propósito, hay un fenómeno que, bueno, lo vamos a traer, no está tan vinculado con ese tema, pero de alguna manera preocupa, que en América Latina, en varios países ya, los índices de criminalidad respecto a la mujer, es decir, el feminicidio, ¿no?, como se ha establecido ahora esos términos jurídicos, preocupan porque hoy por ejemplo, abrí el noticiero muy temprano, ya 2 mujeres más han sido asesinadas, hoy en el Perú, y permanentemente. Eso no es una cosa, y no estamos defendiendo, digamos, cuestiones religiosas ni nada por el estilo, simplemente es el crimen por el crimen, entonces pasional o económico, qué sé yo. Este es un fenómeno que nos debe preocupar más allá de cualquier otra expectativa. Por supuesto, evidentemente, y por eso yo creo que el trabajo hacia la construcción, la consolidación, por decirlo de otra forma, y mejor dicho, la consolidación de instituciones democráticas que sean capaces, digamos, de reforzar, ¿no?, la presencia
de la mujer en todos los ámbitos para que no siga siendo esa parte más débil, ¿no? O sea, la víctima, digamos. Efectivamente, y la víctima de... Pero ¿no le parece abusos? que los estados, en este caso el Estado peruano, por ejemplo, frente a situaciones de esa naturaleza, es indolente, ¿no? El Estado peruano, yo me percato de eso, digo, ¿por qué una mujer va y denuncia que su marido le pega todos los días y le dicen, bueno, pues es así, tú seguramente te portas, es una expresión popular, ¿no? Tú seguramente te estás portando mal, entonces tu marido te castiga, pues, ¿no? Entonces, y terminan matando a la mujer. Y la autoridad reacciona ya cuando la mujer está en un féretro. Y eso ¿por qué ocurre esto? Un hecho parecido y que fue una llamada de atención el año pasado, pocas semanas después de la caída del régimen de Hosni Mubarak en Egipto, mientras la gente celebraba en las calles, el día 8 de marzo, precisamente el Día Internacional de la Mujer, salía un grupo de mujeres a manifestarse y demandar los derechos de la mujer en la calle, en el nuevo Egipto que empezaba a nacer en ese momento. Y precisamente hubo muchos hombres que intentaban parar esa manifestación, ¿no? Y eso fue una llamada de atención a todas las fuerzas políticas, la élite, por decirlo así, de la sociedad, para decirles desde el primer momento, señores, si la mujer no es parte integrante, no tratar el tema de la mujer como algo externo o añadido, sino como un elemento esencial del proceso. De ahí también es importante que, además de la cultura en general, ¿no?, que se debería ir reforzando, ¿no?, de respeto hacia los derechos de todos, estaría también la inclusión de la mujer desde nuestras propias experiencias en los procesos constituyentes. Por ejemplo, la presencia de las mujeres en las discusiones cambia muchísimo a la postre el resultado final que se plasma en los textos. Doctor Percy Medina, ¿de qué manera, o sea, qué es lo que nos está faltando? ¿Qué contribución hace IDEA Internacional para consolidar más la democracia, por ejemplo, en los países como el Perú? Porque yo todavía siento que hay gente que se inclina aún, ¿no?, una tendencia a que les gusta a algunos gobiernos autocráticos, ¿no? Entonces están a la expectativa de que de un resurgimiento de un Fujimori, por ejemplo, ¿no? Porque dice que eso pone orden, yo discrepo, pero lo dicen así. Pero ¿qué nos falta para que la gente entienda que tenemos que en democracia tratarnos en igualdad de condiciones, ¿no?, respetar nuestros derechos, cumplir con nuestras obligaciones? ¿Qué falta en la cultura peruana para lograr eso? ¿Qué se puede hacer? Probablemente faltan muchas cosas, ¿no? Entonces tendríamos que actuar en distintos niveles. Uno, sin duda, es el de la cultura democrática, ¿no? Los valores, la conciencia de la importancia de la democracia y cuál es el contenido esencial de la democracia. Y cómo es que fortalecemos la cultura democrática y cómo hacemos también algunas reformas legales que consoliden la democracia. IDEA normalmente trabaja a partir de generar espacios de diálogo, espacios en los cuales los actores se pongan de acuerdo, trae conocimiento comparativo de diversas realidades, por lo tanto es un proveedor de conocimiento comparado a nivel mundial en temas de democracia, sistemas electorales, procesos constitucionales, y esperamos que a partir de eso los actores conozcan mejores prácticas, experiencias, cosas que sirvan para mejorar los sistemas, tanto en el nivel de la legislación como en el nivel de la cultura política, ¿no? Porque la cultura democrática es fundamental. Y romper algunos, digamos, algunas, no digo creencias, sino algunas posiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros al asumir aquí a ser convocados, ¿no?, en Radio Nacional, que es la radio del Estado, es la primera radioemisora del Estado, pusimos, no condiciones, simplemente dijimos, acá esto tiene que ser plural, porque no le hace bien a la democracia ni al gobierno de turno que estemos todos los días tocándole campanas, ¿no es cierto?, haciendo morisqueta y media para halagar al gobernante, ¿no? Nosotros acá respetamos al presidente de la República y de su gobierno dentro de las consideraciones propias de un respeto político y democrático, pero a la vez podemos decir cosas con la más absoluta libertad y podemos pedirle a la gente que opine. Entonces, esa es una contribución que creemos que en democracia fortalece, ¿no? Medios del propio Estado que administra un gobierno de turno y que lo sabe conscientemente, porque hemos escuchado declaraciones de Otárola, ¿no? Es decir, primera vez, dice el señor que es representante del gobierno en el Congreso, primera vez que Radio Nacional tiene periodistas independientes, ¿no? Entonces,
Eso por un lado nos halaga, pero por otro lado nos compromete a que ejerzamos pues el periodismo plural, que hoy además es el Día del Periodista, ¿no? Entonces, felicitaciones. Gracias, el día 1 de octubre, Día del Periodismo. Entonces, la idea es, lo que usted dice, doctor Percy Medina, fortalecer mecanismos, ¿no es cierto? En otras palabras, fortalecer mecanismos. Pero ¿cómo se puede conseguir ese fortalecimiento a veces cuando nos sentimos un poco, en momentos de crisis, un poco desamparados de la comunidad internacional? Porque la comunidad internacional también tiene su juego, ¿no es cierto? También tiene sus... ¿Cómo hacer para que esa comunidad internacional fortalezca la democracia en países como el nuestro? Desde luego, empezando desde dentro. Nosotros creemos muy firmemente en la democracia, para que pueda consolidarse y tener éxito, tiene que emanar desde dentro de la sociedad, porque de esta forma todos los actores en un pueblo, en una sociedad, sentirían que eso que están construyendo es suyo, con lo cual lo defenderían con todas las fuerzas que tienen. Uno de los elementos básicos en ese proceso también es lo referente a la inclusión, que el proceso sea incluyente y no excluyente. Es muy importante y eso está siendo especialmente importante ahora mismo en los procesos que están empezando a desarrollarse en muchos países del mundo árabe, sobre todo con la emergencia de fuerzas islamistas, fuerzas que podrían verse digamos por desconocimiento como más bien extremistas, aunque no lo sean en muchos casos. Es muy importante cuando eso pasa, cuando el proceso es más incluyente que excluyente, creo que habría una voz mucho más fuerte desde dentro de una sociedad para hablarle a la comunidad internacional y convencerle de que efectivamente su interés está en apoyar a medio y largo plazo, en apoyar ese proceso, la consolidación de ese proceso. Y en este contexto quisiera conocer la opinión que tienen con respecto a esta reunión que van a tener, un conversatorio que van a tener el presidente de Uruguay, que fue un dirigente tupacamarista, ¿no es cierto? Estuvo 14 años, Tupamaro, perdón, el grupo Tupamaro de Uruguay, estuvo 14 años en la cárcel y va a tener una reunión justamente con el presidente de Túnez, Monsef Marzouki, justamente para ver el tema de la democracia. ¿Cuál es la lectura que tienen de esta reunión? La verdad es que nosotros miramos a este evento con mucho interés, evidentemente, porque también desde el lado tunecino tenemos a un señor que ahora mismo ostenta la presidencia del país, que también ha sufrido lo suyo en las cárceles de la dictadura en Túnez durante muchos años, simplemente por ser un luchador por la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Por eso creo que un encuentro como este podría ser el comienzo de una serie de intercambios de experiencias reales, prácticas. El señor Mújica, como ha dicho, además de su experiencia en la lucha anterior, durante la dictadura militar en el Uruguay, ha estado en la oposición y luego en el gobierno, con lo cual tiene mucho que decir, mucho que aportar en cuanto a experiencias prácticas de alguien que ha estado en el centro de la fábrica de decisiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el señor Marzouki precisamente es quien está ahora mismo al cargo de dirigir uno de los procesos más prometedores, diríamos, en el mundo árabe hasta el momento, pero a la vez que tiene también sus muchísimas complicaciones. Yo personalmente vengo de venir de Túnez hace solamente unos cuantos días, donde estamos intentando apoyar tanto el proceso constitucional como los demás aspectos de la transición democrática en el país, y les puedo certificar la cantidad enorme, ¿no?, de complicaciones a las que el señor Marzouki tendría que hacer difícil, frente. Doctor, es edificar democracias, ¿no? Parece bien complicado, ¿no? Pero hay que diferenciar además que hay quienes han sufrido prisión por defender derechos cívicos y ciudadanos, ¿no es cierto?, han sido reprimidos, y hay otros que sufren prisión por haber robado o por haber cometido delitos de lesa humanidad. Entonces hay que diferenciar, ¿no?, entre gobernantes de un lado y gobernantes de otro lado. Por supuesto. Ahora, yo le preguntaría a don Percy Medina, porque es un hombre muy prudente, pero también muy amplio en sus comentarios, y esto tiene que ver con un tema nacional, obviamente. ¿Cuál es su opinión como jurista, como defensor de derechos humanos y sobre la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori?
Bueno, evidentemente es un tema que se va a discutir y yo creo que debería discutirse muy pegado a cuál es la legislación en relación con eso, que no debería ser una discusión política, ¿no? Debería ser una discusión en primer lugar de O sea, los no una juristas. decisión política, porque finalmente parecería que sería una decisión política. Evidentemente un indulto tiene un elemento de decisión del gobernante. Por el tipo de personaje. Pero habría que vincularlo con la legislación que hay al respecto, porque hay que tener en cuenta que el indulto presidencial no puede ser la mera voluntad de el presidente de la República, porque si no estaríamos frente a un acto más bien monárquico. En una constitución democrática esto tiene que estar vinculado con alguna base, ¿no? Que tenga en cuenta los derechos de los ciudadanos y tenga en general en cuenta la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, esta discusión creo que se tiene que dar en primer lugar en el plano jurídico. Pero Y ahí ha habido ya expresiones de varios juristas. Bueno, pues hay que continuar esta discusión y ver cómo es que desde una perspectiva del Estado de Derecho hay una salida. ¿Cuál sería la posición que enfrentaría, digamos, el presidente de la República de conceder este indulto, pasándose, digamos, por las instancias correspondientes? O sea, el indulto pasa por un examen médico, por ver si verdaderamente está en riesgo de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía no se ha agotado la primera parte, que es la discusión de cuál es la legislación pertinente. Hay incluso entre juristas importantes ¿hay un vacío legal ahí? Todavía no se ha agotado esa discusión y habría que ver pues qué es lo que realmente dice, porque hemos escuchado importantes juristas opinando en un sentido y a otros en otro. Entonces, una vez que se dilucida... Hay una ley que el propio Fujimori promulgó en que se impide el indulto justamente a los de secuestro agravado, Así por es. el delito de secuestro Eso agravado. por un lado. Por otro, Alberto, digamos, en el contexto internacional hay organizaciones que no van a permitir, o por lo menos presentarán su voz de protesta. Por lo menos la Corte Interamericana de claro, Derechos por Humanos. crímenes de lesa humanidad, ¿no? Doctor Ayman Ayú, director regional para Asia Occidental y Norte de África de IDEA Internacional, y al doctor Percy Medina, personaje altamente conocido por todos nosotros, que es jefe de misión para el Perú de este Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional. Agradecerles por su presencia aquí en Radio Nacional. Hemos abordado pinceladas de lo que significa, ¿no es cierto?, el desarrollo de las democracias en ambas regiones, tanto en los países de la Liga Árabe como, en este caso, en América del Sur.